Bienvenidos a la quinta previa de la temporada, previa del Gran Premio de España, pero primero vamos con el repaso de la porra en Qatar. Puse que la pole sería para Marc Márquez y se llevó la pole en un último sector espectacular para robarle la pole a su hermano Alex Márquez. Para la sprint dije que ganaría Marc con Pecco Bagnaia segundo y Alex Márquez tercero, pero Pecco Bagnaia obviamente con ese grave error en la clasificación y una muy mala carrera del sprint no estuvo en el podio y por lo tanto fueron Marc Márquez, Alex Márquez y Franco Morbidelli. Y para la carrera del domingo había puesto a Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio en el cajón y finalmente la victoria fue para Marc. Cruzó la línea en segundo puesto Maverick Viñales, pero con la sanción se lleva el segundo puesto Pecco Bagnaia y en tercera posición Franco Morbidelli. Ahora sí, vamos con la previa. Llegamos a Jerez, llegamos a territorio europeo en este Gran Premio de España, un trazado, un Gran Premio que se ha disputado desde 1951, que se disputó por primera vez en Jerez en el 87 y desde 1989 se lleva disputando en Jerez. Otro de los circuitos donde se ha celebrado el Gran Premio de España han sido en Jarama y en Montjuic. Vamos primero con el análisis del circuito, un circuito bastante pequeño con 4.423 metros, solamente 11 metros de ancho, el circuito con menos metros de anchura de todo el calendario y una recta más larga de 607 metros, también otro de las características del circuito de Jerez, pocas rectas largas, muchas curvas rápidas, circuito bastante ratonero, bastante técnico, por lo tanto será muy importante esa posición de salida. Tenemos 13 curvas, 8 de derechas y 5 de izquierdas y una velocidad máxima registrada en este trazado de 300.8 km por hora, por muy poquito superamos los 300 km por hora y una velocidad media en el circuito de 165,8 km por hora. La carrera que se disputa actualmente es a 25 vueltas y los récords del circuito los tiene tanto Pecco Bagnaia en la vuelta rápida jamás dada de 36,025 en el practice de la temporada pasada y el récord en carrera 37.449 en esa vuelta 23 después de la tremenda batalla entre Marc y Pecco en Nieto Pelucchi. Pues en la vuelta 23 Pecco fue capaz de rebajar el tiempo y marcar el récord total del circuito en carrera. Vamos a ir con los análisis de las 13 curvas de este circuito. Vamos a empezar primero con los puntos claros de adelantamiento. Obviamente esa curva 6, frenada de la curva 6 de Dry-Sack o de la nueva curva 6 bautizada como Dani Pedrosa. Siguiente punto claro de adelantamiento, esa zona de Nieto Pelucchi, la curva 9, curva Nieto, después de esas dos curvas de izquierdas donde el año pasado vimos a Marc Márquez tirarle la moto a Pecco Bagnaia, y el último punto de adelantamiento que siempre ha dejado polémica pero que se puede adelantar también, esa curva 13 de izquierdas antes de entrar a la línea de meta. Vamos con el repaso una a una de las curvas. Circuito que tiene la recta principal, una recta bastante pequeña, y llegamos a la curva 1 a 293 km por hora en quinta marcha. Se baja a segunda marcha, velocidad mínima en esta curva de 87 km por hora y rápidamente nos colocamos para hacer otra curva de derechas. Curva 2 llegamos a 170 km por hora, sin subir marchas llegamos en segunda marcha y frenamos para bajar a 68 km por hora, uno de los puntos más lentos del circuito. Cambio de dirección para la curva 3, subimos a tercera marcha, 113 km por hora abriendo gas, curva que es medio rápida, no pasamos por ella, 155 km por hora para llegar a otra curva de izquierdas, curva 4, curva que luego
Veremos, aquí fue donde Marc se salió en 2020. Llegamos a esta curva a 202 kilómetros por hora, tercera marcha, y pasamos a una velocidad mínima de 153 kilómetros por hora, también curva de media velocidad. Llegamos a la curva 5. La curva 5 es un punto también donde se puede adelantar, igual que en la 1 y la 2, pero no son puntos tan claros como el de la 6, la 9 y la 13. Curva de derechas, curva 5, 240 kilómetros por hora. Paramos la moto en cuarta marcha, bajamos a tercera a 119 kilómetros por hora de velocidad mínima y ya encaramos esa recta más larga, uno de los puntos clave en este circuito. Prepárase bien esa salida de la curva 5 para llegar a la curva 6, que llegamos a 300 kilómetros por hora en sexta marcha, el momento más rápido de todo el circuito. La paramos y bajamos a segunda marcha para hacer un paso por curva a 62 kilómetros por hora, punto más lento del circuito. Y llegamos a la doble curva de izquierdas, curva 7 a 190 kilómetros por hora, bajamos a 153, y curva 8, 216 kilómetros por hora, bajamos a 119. Aquí fue donde Marc Márquez claramente marcaba la diferencia respecto a Pecco Bagnaia en el 2024, y nos preparamos para llegar a la zona de Nieto Pelucchi, la zona más espectacular en cuanto a trazado, pero también en cuanto a la afición. Paramos la moto en la curva 9 a 207 kilómetros por hora, en tercera marcha bajamos a segunda y pasamos a 98 kilómetros por hora por delante toda la afición, y en la curva 10 a 138 todo este sector se hace en segunda marcha, bajamos a 109 y nos preparamos para la curva 11, una de las más rápidas del circuito. Llegamos a 216 en cuarta marcha, esta zona se hace todo en cuarta, se baja a 156 para llegar a la curva 12, 197 kilómetros por hora velocidad máxima, se baja un poquito a 175 y encaramos la última curva, frenamos a 233 kilómetros por hora en cuarta marcha, bajamos a segunda y la velocidad mínima de 63 kilómetros por hora, otro de los puntos más lentos del circuito, junto con la curva 6 y la curva 2. Este sería el trazado del circuito de Jerez, las 13 vueltas que completan este trazado tan espectacular. Vamos ahora con los ganadores en el Gran Premio de España en Jerez, y es que Ángel Nieto, el maestro Ángel Nieto, es el piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de España en hasta 11 ocasiones, pero es Valentino Rossi el piloto que más veces ha ganado en el trazado de Jerez, en 9 ocasiones, 6 de ellas en MotoGP, una de ellas en 500 y una de ellas en 125 y otra en 2,5. De los pilotos de la parrilla actual, los que más veces han ganado aquí en MotoGP son Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Ambos han ganado en hasta 3 ocasiones. Marc lo hizo en el 2014 con un duelo con Valentino Rossi en las primeras vueltas, pero finalmente Marc impuso su ritmo y en segunda posición la acompañó Rossi con un Pedrosa tercero por delante de Jorge Lorenzo. La siguiente victoria de Marc fue en 2018 en ese famoso accidente de Lorenzo, Pedrosa y Dovizioso en la curva 6, en la curva Dry Sack. Con Marc Márquez ya era líder, estaba abriendo un hueco, y además de este accidente Marc hizo unas vueltas antes una salvada espectacular porque había un poco de gravilla en pista y Marc fue capaz de salvarla. Le acompañaron en esta ocasión Zarco y Iannone en el podio, y la última victoria de Marc en este circuito en 2019 con Rins, con Viñales, que le acompañaron en el podio en un año donde Fabio Quartararo, que era rookie, hizo la pole, pero tuvo problemas mecánicos cuando rodaba en segunda posición y no pudo terminar la carrera. 2020 tuvimos 2 citas, Gran Premio de España, Gran Premio de Andalucía. En ambas ocasiones ganó Fabio Quartararo, pero sobre todo clave fue esa primera carrera con Marc Márquez, que tuvo la salida de pista en la curva 4, curva de izquierdas. Luego hizo una remontada brutal hasta ponerse por detrás de Maverick Viñales, y a falta de pocas vueltas para terminar la carrera, Marc Márquez se fue al suelo en esa famosa caída que marcó
lo que ha sido MotoGP en los últimos años, y desde ahí se perdió toda la temporada. Esa carrera la ganó Fabio con Viñales y Dovizioso en el podio, y el siguiente Gran Premio fueron Viñales y Valentino Rossi los que acompañaron a Fabio Quartararo, que se ponía con 50 de 50 puntos en el inicio del Mundial, pero no fue capaz de rematar este Mundial. 2021 empieza ya lo que es el dominio de Ducati. Había vuelto a hacer la pole Fabio Quartararo, pero problemas físicos le llevó a irse para atrás, mientras que Jack Miller adelantó al piloto francés y se llevó a la victoria por delante de Pecco Bagnaia y de Franco Morbidelli, y desde el 2022 ha ganado Pecco Bagnaia. En el 22 con Fabio Quartararo muy cerquita durante toda la carrera, menos de medio segundo, un segundo iban haciendo la goma, y en las últimas vueltas Fabio venía recortando, pero no fue capaz de adelantar a Pecco, y le acompañó en el podio Aleix Espargaró en su mejor temporada en MotoGP. En 2023 también ganó Bagnaia, esta vez la pelea fue con las KTM, en primer lugar con Jack Miller, y después en las últimas vueltas pudo adelantar en la última curva a Brad Binder para llevarse la victoria por delante de las dos KTMs que acompañaron a Pecco Bagnaia en el podio. Y el año pasado, obviamente, Martín, que lideraba, se fue al suelo a la curva 6 y todos nos quedamos con esa batalla entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia en las últimas vueltas. Y como he dicho antes en el repaso del circuito, curva 7, curva 8 izquierdas, Marc se colocaba muy bien, Marc trazaba la curva 8 más cerrado, más angulado, y era capaz de prepararse para adelantar en la curva 9, pero Pecco Bagnaia en la primera ocasión pues le dobló por dentro y se fueron, tuvieron un contacto en la curva 10, y ya en la siguiente vuelta Marc lo volvió a intentar, se fue un poquito más largo, y aquí sí Pecco cerró mejor esa curva 9, no hubo contacto, y a partir de ahí en la vuelta siguiente marcó la vuelta rápida y el récord del circuito en carrera. Punto clave también, que es un dato que creo que es interesante analizar en esta previa, es la posición de parrilla de los ganadores. Lo he hecho en la era MotoGP desde el 2002, y es que el ganador de MotoGP lo ha hecho en 10 ocasiones, saliendo desde la pole, 5 ocasiones en segunda posición, 3 ocasiones en tercera posición, 18 veces en primera fila, desde la cuarta posición una vez, 4 veces desde la quinta posición, ninguna desde la sexta, y solamente un piloto, Pecco Bagnaia, el año pasado ha ganado fuera de las 2 primeras filas, saliendo desde séptima posición. Y vamos ahora con los gráficos de Jerez. He tomado datos, al ser un circuito donde se ha corrido históricamente desde el 89, pues obviamente me he querido centrar en la era MotoGP, en las últimas temporadas, donde Honda es la fábrica dominante, pero tiene 10 victorias, solamente una más que Yamaha, el circuito también donde ha ido muy bien la Yamaha. 9 victorias para la fábrica japonesa y 5 victorias para Ducati, obviamente las últimas 4 en las últimas 4 temporadas, pero también ganó Loris Capirossi en el 2006. Vamos con, ya centrándonos en la parrilla actual, número de victorias de los pilotos que competirán este año: 3 de Marc, 3 de Fabio, o sea, de Pecco Bagnaia, 2 de Fabio Quartararo y 1 de Jack Miller. En cuanto a las poles, el piloto que más veces ha salido desde la primera posición de esta parrilla es Fabio Quartararo, lo ha hecho en 4 ocasiones, 2019, las 2 del 2020 y en 2021. Marc lo hizo en el 14 y en el 18. Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró también han hecho la pole en el 22 y en el 23. Y por último, el número de podios. Obviamente Marc, que ha corrido aquí desde el 2013, se ha subido al podio del 13 al 19, y luego el podio de la temporada pasada. Pecco Bagnaia desde el 2021 está siempre en el podio, con un Maverick Viñales también que ha estado varias temporadas en el podio, en el 19, las 2 del 20 con Fabio Quartararo, que estuvo en el podio en sus 2 victorias, y en 2022 por detrás de Pecco Bagnaia, Jack Miller en su victoria con la Ducati, y también con
ese podio en el 2023. Solamente tiene 2 podios. Jack Miller, Zarco en una ocasión, Binder en una ocasión, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Alex Rins y Aleix Espargaro también se han subido al podio en este trazado. Y vamos ahora ya, antes de empezar con el análisis de los equipos, vamos a repasar la parrilla, o sea, la clasificación general, cómo llega al circuito de Jerez. Obviamente Marc Márquez lidera esta clasificación, lleva 7 victorias de 8 posibles, solamente falló en Austin, lleva 123 puntos, a 17 puntos Alex Márquez con 106, Pecco Bagnaia 97 puntos, a 26 de Marc Márquez. Obviamente este fin de semana puede ser clave de cara al Mundial, y Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio completan el top 5, todo Ducatis. Johann Zarco, primer piloto no Ducati con 38 puntos, Marco Bezzecchi 32, Fabio Quartararo 30, Ai Ogura 29 y Luca Marini 26 puntos cierran el top 10. Y ahora sí, vamos ya con el análisis de las fábricas, cómo llega cada una. Y en primer lugar vamos a empezar con Yamaha, la última de la clasificación de constructores. Hemos visto como Augusto Fernández, que fue sustituto de Oliveira en Qatar, hizo una carrera bastante complicada, pero uno de los puntos claves es que estuvo probando un colín diferente con esa Yamaha. Obviamente está en modo probador, en modo traer feedback para la fábrica y hacer diferentes pruebas para traer información y comparar qué funciona mejor. También estuvo en Valencia haciendo un test privado y probándose motor V4. El objetivo será que los pilotos titulares lo prueben en el test de Jerez, test que se hará después del Gran Premio. Oliveira, que podría regresar tras su lesión al trazado de Jerez, vamos a ver si los doctores le dan el apto, el fit. Y también hemos tenido un Fabio Quartararo que ha tenido su cumpleaños el 20 de abril cumpliendo 26 años. En cuanto a KTM, pues obviamente han hecho su mejor carrera en toda la temporada con Viñales, que estuvo a punto de sumar esos 20 puntos y hacer el primer podio no Ducati en esta temporada. Se fue para atrás por la sanción, 16 segundos, pero las sensaciones han sido muy buenas. Un Maverick Viñales que ha dicho que es la moto que más potencia ha tenido para pilotar, ha estado en Suzuki, en Yamaha y en Aprilia. Obviamente esto le ayuda muchísimo para adelantar, puede frenar tarde, pero también ha dicho que obviamente no gira tan bien. Quiero analizar KTM porque creo que esto es súper interesante ver la poca estabilidad, la poca base que tienen los pilotos, que aquí tenemos una foto claramente de Brad Binder a la izquierda, Enea Bastianini a la derecha, como Brad Binder lleva apéndices en el neumático delantero, ese diente de sierra que sale del basculante, configuraciones de colín diferente, configuraciones de tubos de escape diferente, también buscando maximizar ese rendimiento del motor. Por lo tanto, vemos como ambos pilotos llevan una moto completamente diferente, y es que Maverick Viñales, que lleva un colín muy parecido al de Brad Binder, pero también es diferente, solamente un tubo de escape, el colín, esa televisión o esos apéndices no es del todo igual, parece que tampoco lleva ese diente de sierra como si lleva Brad Binder en ese basculante. Por lo tanto, bueno, vemos que todos llevan configuraciones diferentes, y aquí en esta foto de Acosta podemos ver también esa configuración de tubo de escape. No se ve tan claro cómo lleva el basculante, si lleva apéndices aerodinámicos en el neumático delantero, pero es claro que en KTM no hay una base clara. Están los 4 pilotos, como dijo Enea Bastianini, que no llevan la misma moto que Viñales, pues están haciendo muchas pruebas, y además no tendremos ni a Pol Espargaró ni a Dani Pedrosa haciendo wildcard este fin de semana en Jerez. Entonces vamos a ver cómo se da el fin de semana para los pilotos de la fábrica austríaca en un circuito donde ganó Binder la sprint
del 23 con Miller tercero. Ambos pilotos se subieron al podio en la carrera del domingo, y donde Pedro Acosta hizo el podio el año pasado en la sprint en segunda posición, y Dani Pedrosa, después de la sanción a Fabio Quartararo, logró también su primer podio en sprint. Por lo tanto, es un circuito donde ha ido bien la KTM en los últimos años, donde han venido a hacer una gran carrera con Maverick Viñales, y vamos a ver si pueden volver a ese rendimiento que nos tenían acostumbrados estas últimas temporadas en Jerez. En Aprilia, obviamente, todos los focos están en Jorge Martín. El piloto ha recibido el alta hospitalaria, pero tendrá que seguir unos días en Qatar hasta que su estado físico le permita volar, le permita regresar para hacer esa recuperación. Ogura, que ha comentado que el sábado tuvo un cambio de pilotaje para la sprint y algo que les dio buen resultado, pero este estilo de pilotaje lo llevó a la carrera el domingo y lo dejó sin grip delantero en las primeras 6 vueltas. A partir de ahí sufrió bastante el piloto japonés, y fue Marco Bezzecchi el que más puntos sumó para la fábrica italiana el domingo. También se ha puesto a liderar la clasificación general para la fábrica de Noale, y obviamente pues para Jerez nos esperamos a un Luca Savadori, que será el sustituto de Jorge Martín, que volverá a pista a traer información, siempre con el objetivo de trabajar de cara a aumentar los datos para los técnicos y seguir avanzando en esta guerra para alcanzar a Ducati. Y luego en segunda posición tenemos la fábrica que está más cerca ahora mismo de Ducati, a la Honda, que también hizo ese test privado en Valencia en el circuito Ricardo Tormo con Aleix. Según ha dicho Puig, han estado probando piezas muy importantes para que los pilotos lo puedan probar en el test de Jerez, y también han probado un motor nuevo para solucionar uno de los grandes problemas de Honda esta temporada, esa velocidad punta. Joan Mir siempre lo ha dicho, les cuesta en carrera tanto atacar a los pilotos de delante como defenderse de los pilotos que vienen remontando, que atacan la posición debido a la velocidad punta. Entonces vamos a ver si este nuevo motor sí lo puede probar Aleix durante el fin de semana. Será otro de los puntos interesantes. Un Aleix Espargaró que hace wildcard aquí, la primera vez con HRC en un circuito donde ha hecho la pole, donde se subió al podio al 2022, y una Honda que tiene a Joan Zarco como el ganador en una competición sin Ducatis, con 38 puntos, que vino a hacer una gran carrera en Qatar, y un Luca Marini que cierra el top 10. Y además de todo esto, pues obviamente tenemos rumbones fuera de la pista, ¿no? Todo apunta a que Honda podría intentar el fichaje de Pedro Acosta, que tiene contrato para el 26 y para el 27, pero con Luca Marini acabando contrato esta temporada, pues muchos indican que Honda podría ir a por Pedro Acosta, y también una configuración de contrato para Toprak. Esto lo ha dicho su manager, que están buscando una opción híbrida, algo que no acababa de entender hasta que he leído que la opción podría ser hacer Superbikes con Honda en el 2026 y a partir de ahí llegar a 2027 a MotoGP, algo que tendría mucho sentido, porque recordar que en el 2027 llegan los Pirelli a MotoGP. Pirelli, que es el suministrador de neumáticos de Superbikes, obviamente pues tendrán diferentes características, pero el ADN del neumático será similar. Entonces tener a Toprak en 2026 con Honda y haciendo test con los primeros prototipos de la MotoGP para el 27 podría tener muchísimo sentido. Y llegamos a Ducati, la fábrica que está dominando 100% de podios en la sprint, en la carrera. El top 5 de la clasificación general son todo Ducatis, a excepción del rookie Fermín Aldeguer, que viene en gran progresión. Y luego tenemos a Ducati, que está a una victoria de empatar el récord de Honda, las 22 victorias de forma consecutiva de Honda, y una Ducati que lleva 43 victorias en las últimas 50 carreras. Por lo tanto, cerramos así
el análisis de las fábricas y por último vamos a centrarnos en lo que es el tiempo de Jerez. Tenemos buen tiempo, calor, 14 grados de mínima tanto el viernes y el sábado, con 15 grados de mínima el domingo y temperaturas de 25-26 grados de máxima. No tendremos lluvia, por lo tanto, fin de semana muy estable en cuanto al tiempo para Jerez. Y por último, vamos con la porra de Jerez, una porra que bastante complicado ahora mismo no predecir que marcará 37 puntos porque el estado de forma en el que está es completamente de dominio absoluto en un circuito donde Pecco Bagnaia ha ganado en las últimas 3 ocasiones, tiene la mejor vuelta de pole, tiene la mejor vuelta jamás dada aquí, tiene el récord de circuito en carrera, pero yo para la pole voy a poner a Marc Márquez. Para la clasificación de sábado, para la sprint voy a poner a Marc Márquez en la victoria, Pecco Bagnaia en segunda posición y Fabio Quartararo en tercera posición. Y para el domingo creo que será un fin de semana muy disputado y de momento, hasta que se demuestre lo contrario, le doy ligeramente la ventaja a Marc Márquez por el estado de forma en el que está, aunque creo que si Pecco Bagnaia logra salir desde la primera fila tendremos batalla. Obviamente este año ambos parten con el mismo material, pero creo que será Marc Márquez, Pecco Bagnaia, y en tercera posición voy a poner a Alex Márquez, que está también en un gran estado de forma. Creo que va a estar disputado la carrera del domingo, pero me la juego con el hermano pequeño de los Márquez. Hasta aquí la previa de Jerez. Si os gusta este tipo de contenido, si creéis que se puede mejorar o añadir datos interesantes, dejármelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.